Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, les habla Andrés Franco de los Caballeros de la Virgen. Estaré acompañando estos próximos 30 minutos, escuchando música y contemplando este universo tan interesante de esta arte tan rica, tan maravillosa, tan sobrenatural que es la música. Estamos en una secuencia de programas. Si ustedes bien recuerdan, los anteriores programas hemos ido conociendo una música muy bella, compuesta por Antonio Vivaldi, uno de los compositores más importantes de la época del barroco, que es el periodo musical en que hemos estado ya sumergiéndonos un poquito. Y quiero concluir, de hecho, con el programa de hoy, Las Cuatro Estaciones, que es la música que estamos escuchando. Ya escuchamos la primavera, la primera de ellas, el concierto en mi mayor para violín, después el concierto en sol menor, correspondiente a la estación el verano, posteriormente otoño, que sería el concierto en fa mayor, y la que nos corresponde el día de hoy, el concierto en fa menor invierno. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos un poco. Hasta aquí hemos escuchado el inicio. Es un inicio bastante inusual, sobre todo para los conciertos de la época, pero recordemos que no estamos ubicados en una música que sea normal, que sea similar a las que ya existían. Esta fue bastante disruptiva en su época, de hecho, porque la música programática, que como ustedes bien recordarán, les describía hace algunos programas qué significaba. La música programática es la música descriptiva, la música que quiere dar un mensaje más allá de simplemente transmitir unas notas musicales y que representa una escena que se puede uno figurar de alguna manera, puede ser por una imagen, puede ser por cualquier otra cosa. De alguna manera es como la dramatización, si se puede decir, de la música. La música programática era muy poco común para la época de Vivaldi. Entonces lo interesante es que Vivaldi tomó esto muy en serio junto con su música para demostrar que era lo bastante sofisticada para poder dar este mensaje, y por eso es tan inusual, por eso este inicio es tan curioso, tan diferente a otros conciertos que se puedan escuchar de esta época. Escuchamos la primera parte del invierno, cuyo soneto, que como bien recordarán lo compuso también el propio Vivaldi, al decir de muchas personas, de la mayoría de los historiadores, dice en italiano: "Aghiacciato tremar tra nevi algenti, al severo spirar d'orrido vento". Hasta ahí es lo que dice, y la traducción sería: helado tiritar entre la nieve plateada al severo soplo del hórrido viento. Precisamente el violín, en esta parte que sonó como tan agitado, tan notas así muy rápidas, ¿verdad?, nos quiere dar la idea de un viento fuerte, un viento bastante violento y frío. Recordemos que estamos en frío, estamos empezando la estación más fría del año, y un frío europeo. No es quizá el frío al que probablemente estemos acostumbrados los que vivimos aquí por Bogotá, por la sabana cundiboyacense, que es un frío de hecho bastante moderado, agradable, a veces puede ser fuerte, sobre todo en ciertas horas del día o de la noche, pero no estamos en ese frío, estamos en el frío europeo, en un frío que congela el viento, que congela la nieve, que es temperaturas bajo cero. Aquí nosotros hemos tenido quizá oportunidad, los que ya hemos frecuentado la sabana o lugares así un poquito más alejados de las ciudades, son lugares que en horas de la madrugada, en ciertas horas de la madrugada, se puede ver una especie de sábana blanca encima de todo el pasto. Esta es la escarcha, ¿verdad?, que es precisamente el rocío congelado. Cuando hace demasiado frío, el rocío se congela y produce este efecto. Bueno, pues imaginemos esa sabana blanca, pero no por escarcha, sino por nieve. Todo está recubierto de nieve helada, y un frío que no solamente es frío, sino que además viene con un viento bastante violento. Es lo que Vivaldi nos quiere representar en esta primera parte, en esta parte inicial del invierno. Escuchemos cómo continúa la música.
Toda esta parte que escuchamos es como la gran exponencia, cuando se expone ya plenamente el concertino, el violín que lleva el peso de la música. Es el violín solista y dice el soneto, de hecho el soneto como que continúa en esta misma tónica, en este mismo tono y digámoslo así también de esta misma expresión del viento frío, el viento helado, pero ahora utiliza otra comunicación que es como el hombre, cómo interactúa el hombre con este frío. Entonces, ¿qué nos dice el soneto? Correr battendo i piedi ogni momento, e pel soverchio gel batter i denti. Correr batiendo los pies en todo momento. Entonces podemos imaginarnos, creo que todos hemos visto o incluso hecho esto, que es cuando nos da mucho frío o algo así, o podemos imaginarnos, creo yo, más fácilmente cuando llueve mucho, ¿cierto? Estamos bajo una lluvia torrencial, una lluvia muy, muy, muy fuerte, y llegamos a un lugar y uno como que sacude los pies para que le baje el agua que lo pudo haber mojado y con eso evitar más frío. Bueno, podemos imaginarnos a la persona que está realmente huyendo de estos fríos helados en un invierno muy muy fuerte allá en Europa y que llega a cualquier lugar y trata de sacudir los pies lo más que puede para un poquito de calor y que se le baje, no sé, la nieve que haya caído, el hielo, la lluvia, porque pues también en invierno por supuesto llueve, y si el frío es muy violento, esta lluvia se congela. Entonces es lo interesante que nosotros vemos como con estas notas tan rápidas que produce el violín en este efecto como de la batida de los pies. Y esto que les leí, pel soverchio gel batter i denti, que es cuando los dientes, digamos que castañan muy fuerte, por el soberbio castañetar de los dientes. Esto se va a representar en la parte que vamos a escuchar ahorita. Después, cuando volvamos a escuchar como el violín retomando estas notas súper, súper rápidas que precisamente nos quieren figurar como este tiritar, ¿no?, del frío de los dientes. Vamos a escuchar hasta el final esta parte, porque ya ahí el soneto acaba. Y simplemente antes de escuchar esta parte, unos daticos así rápidos de esta estación en específico del invierno. Está, como les comentaba al principio, en fa menor. Esta tonalidad es una tonalidad bastante difícil de interpretar, sobre todo para los instrumentos de cuerda, porque tiene varias modulaciones, varias alteraciones, como se le dice en lenguaje técnico musical. Son 4 bemoles, el si bemol, el mi bemol, la bemol y re bemol, es decir, estas 4 notas dentro de la escala de esta música son bemoles, es decir, están bajadas medio tono de su original, de su natural. Y vamos a notar también otro detallito, cuando empiece la parte agitada, la parte rápida del violín, que van a sonar 2 notas. Esas 2 notas, nuevamente, como pasó de manera muy muy similar en la estación anterior que escuchábamos, o sea, otoño, es un solo violín interpretándola. Una técnica que no es nada fácil de ejecutar, que es la doble cuerda. Y de esta manera pues tan ágil como la exige el propio Vivaldi en esta música, en este concierto tan interesante que estamos escuchando del invierno. Escuchemos lo que sigue y cómo concluye este primer movimiento del invierno. De una manera incluso violenta, podríamos decir, concluye este primer movimiento. Vamos a pasar a hacer una breve pausa antes de continuar escuchando este concierto, y después de esta pequeña pausa vamos a escuchar segundo y tercer movimiento de este concierto Invierno de Vivaldi, concierto para violín en fa menor. Ya volvemos. Un espacio donde la fe ilumina los grandes temas de nuestro tiempo. ¿Puede la tecnología
convivir con la espiritualidad? ¿Qué nos dice la Iglesia sobre los desafíos del mundo moderno? En cada episodio abrimos un diálogo claro y lleno de sentido católico sobre los temas que marcan nuestra época. Escucha, reflexiona y descubre cómo vivir tu fe con sabiduría, amor y firmeza. Haz clic y acompáñanos en esta travesía de luz y verdad. Porque no hay pregunta humana que no encuentre eco en el corazón de Dios. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Vamos entonces, como les decía, a continuar escuchando el concierto en fa menor de Vivaldi para violín, más conocido como El invierno, la última de las estaciones de esta gran obra, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, como recordarán bien que se llama, ese nombre original, el cimiento, la base de la armonía y de la invención, o las cuatro estaciones como también es más conocido, solo que claro, esta obra del cimento, que no sé si se los llego a mencionar en algún momento, y si se los mencioné pues se los recuerdo acá, es una obra compuesta de 12 conciertos en total. Los 4 primeros son los conocidos como las 4 estaciones, y finalmente ya continúa a partir del quinto en otros tipos de concierto y de presentación musical. La orquesta que acompaña la obra de las 4 estaciones, también se las había comentado, pero pues se las quiero detallar aquí un poquito más, es solo cuerdas y un instrumento de teclado, que es el clavecín. ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda? El violín solista, que es el que sobresale, después el cuarteto de cuerdas, que sería el violín primero, violín segundo, violas y violonchelos. Y los violonchelos suelen estar doblados algunas veces, dependiendo obviamente del tamaño del grupo de cámara que acompaña al solista, al violinista solista, de 1 o 2 contrabajos, que tocarían lo mismo del violonchelo, pero una octava abajo, o sea, dándole una base armónica muchísimo más fuerte. El bajo continuo, como les decía, es el clavecín, el órgano también, a veces le introducen un órgano. Hay otro instrumento muy interesante, muy bello, que se llama el laúd o el archilaúd. Es lo mismo, es el mismo instrumento, solo que, como el propio nombre también lo indica, el archilaúd es un instrumento mucho más grande, bastante más grande. Y da un sonido muy interesante, como un acompañamiento muy interesante, que es una especie de guitarra, podemos imaginarnos. El sonido es bastante similar a una guitarra acústica, pero es mucho más bello, más suave, también más tenue. Y el instrumento obviamente pues es mucho más propio a esta época del barroco. Y algunas veces también viene otro instrumento que es más raro todavía, que se llama la tiorba. No aparece propiamente partitura para este instrumento, para estos instrumentos en específico que son los acompañantes del bajo continuo. La tiorba es también, podemos imaginarnos ahora sí, como una guitarra, solo que la forma es diferente, es una forma mucho más elíptica, más alargada, y puede medir más de 1 metro de largo. Más o menos podemos también figurarnos el tamaño de una guitarra acústica, es bastante similar, pero tiene muchas más cuerdas, muchas más. Es un instrumento que tiene 14 cuerdas, entonces una guitarra normal tiene 6, entonces una tiorba pues 14 cuerdas es mucho más ancha, y el sonido también es bastante más bonito. Espero en algún momento, en otro programa quizás, darles a escuchar un pedacito, tal vez una pieza musical interpretada por estos instrumentos que les mencioné, que sería, creo yo, de bastante interés para todos ustedes. Y por último, el clavecín, solo un detallito de él, es el instrumento que ustedes escucharon durante todas las 4 estaciones y que les pido que presten de pronto un poquito más de atención en este que estamos escuchando. Es ese instrumento muy argentino que suena como trin, 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 algo así, que es un teclado propiamente, y es parecido en su forma. Un teclado podemos figurarnos un piano, es prácticamente idéntico a un piano en cuanto a forma, el teclado con las teclas negras y blancas indicando las notas naturales y las notas alteradas, sostenidos o bemoles, solo que el sonido ya no se produce por el martilleo de una cuerda, como es el caso del piano y por eso suena tan, sino es que son como una especie de uñas o que pellizcan las cuerdas y le dan un sonido mucho más argentino, mucho más bello, y son cuerdas que suenan incluso unas sobrepuestas sobre otras, o sea, en una sola nota pueden sonar 2 o incluso hasta 3 cuerdas sonando. Entonces es bastante bonito y es un acompañamiento muy común en esta época del barroco para los conciertos, para básicamente la totalidad de las músicas, que lo que hacían era doblar la voz del bajo y le ponían un acompañamiento armónico superior,
no solamente tocaban las notas del bajo, sino que tocaban otras notas que no eran propiamente melodías, sino que daban un acorde mayor, daban un peso armónico superior a la parte del bajo que trataban de acompañar. Muy bien. Ahora sí pasemos a escuchar la segunda parte de El invierno de Vivaldi. Esta segunda parte es el movimiento lento de la estación. Entonces lo que vamos a escuchar es un efecto muy interesante que se los voy a escribir después de que la escuchemos para no dar más largas a que empecemos a escuchar música, que creo yo a eso vinimos, y ya les empiezo a escribir en detalle todos los elementos de este movimiento, de este segundo movimiento del invierno. Esta podría ser como la primera parte del largo. El largo, curiosamente, un poco al contrario de lo que su nombre indica, es bastante corto. Es un movimiento muy muy corto que dura un poco más de un minuto. Esto es bastante común en las músicas de Vivaldi y en los conciertos del barroco en general. Los movimientos lentos no eran especialmente largos, demorados en tiempo. Solían demorar máximo, no sé, unos 1 minuto y poco, 2 minutos como mucho. En conciertos que escucharemos quizá posteriormente, vamos a notar este detalle, que los movimientos largos no son largos en sí en cuanto a tiempo, sino que el nombre largo designa, obviamente, es una medición de la velocidad en la que se tocaban. Escuchamos que es mucho más calmado, mucho más tranquilo, y aquí también notamos algo curioso. Cambia la tonalidad, pasamos a una tonalidad mayor, mi bemol mayor, le quitamos un bemol a la tonalidad anterior, fa menor, ahora solamente tenemos si, mi y la bemoles, y cambia completamente el carácter. Ahora es alegre, es feliz, es tranquilo. Y el efecto que les iba a señalar es que no sé si ustedes sintieron un sonido como de pa, 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 unas cuerditas muy delgaditas que sonaban debajo del violín, de la voz del violín solista. Este efecto técnico que produce las cuerdas se llama pizzicato, que en italiano, traducido directamente, sería pellizcado. Es literalmente pellizcar las cuerdas. Lo que hacen los músicos es pellizcarla con su dedo y producen este efecto que es literalmente sonar como una guitarra, solo que el sonido es mucho más breve que el acorde o que la pulsación de una guitarra acústica, porque obviamente la estructura, digamos, arquitectónica no es la palabra, sería más como la estructura física, podemos pensarlo, del violín, pues es muy diferente. Obviamente el violín no resuena tanto como la guitarra. Entonces este efecto es interesante porque es bien diferente y es una manera también distinta, destacada de producir un sonido que ya se utilizaba desde la época del barroco e incluso mucho antes. Entonces, ¿qué notamos aquí? Un detalle que nos señala clarísimamente el propio soneto que compuso Vivaldi. Dice lo siguiente: «Passar al foco i di quieti e contenti mentre la pioggia fuor bagna ben cento». Y la traducción sería: estar junto al fuego, tranquilos y contentos, mientras afuera la lluvia moja a cientos. Entonces, imaginémonos esa escena. Una casa perdida un poquito ahí en el medio de la ciudad, quizás, o en medio de un bosque, o en medio de un pueblito pequeño, todos junto al fuego, acalorándose, guardando calorcito agradable dentro de la casa, mientras que afuera el frío es terrible. La lluvia está mojando a quién sabe cuántas personas. Es un efecto interesante porque no tanto por la consideración quizá un poco triste de las personas que se están mojando afuera, sino de uno estando en su propia casa, en el calor del hogar y junto al fuego. Podemos imaginarnos una hoguera, podemos imaginarnos una fogata o, lo más común, una chimenea encendida. Qué agradable es esa sensación, ese calor tan interesante, tan acogedor, y que como que uno quisiera prolongar la estancia ahí junto al fuego
que es súper agradable. Esto, sobre todo en la época de Vivaldi, pues era de las escenas más comunes. Las personas durante el invierno se refugiaban en sus casas por el frío que quedaba hacia afuera, en el exterior, que era muy fuerte, y encendían fuegos, encendían hogueras, encendían chimeneas si tenían en su casa, y junto al fuego estaban en familia o estaban solos, pasaban el tiempo y con eso pasaban un poco estos largos días de invierno, estas noches largas podemos imaginarnos, porque de hecho, como bien sabemos, el invierno es característico porque los días son más cortos que la noche, en el sentido de que hay menos luz durante el día. El sol se oculta más rápido, la noche, por tanto, la parte oscura, dura mucho más. Y es lo contrario del invierno. El invierno es, del verano. El verano es todo lo contrario. Los días, la luz solar permanece hasta las altas horas de la noche, 9 incluso 10 de la noche en varios países, dependiendo también de su latitud. Y esto es algo que pues nosotros aquí en Colombia al menos no estamos quizá acostumbrados a ver. Entonces así es que nos describe el propio Vivaldi esta música que, como bien vemos, es bastante acertada la manera como él lo describe y cómo la pone en música. Continuemos escuchando cómo es que este concierto sigue adelante. Y así concluye el segundo movimiento de la obra El invierno de Vivaldi. Vamos a pasar directamente a escuchar el tercero. El tercer movimiento, que retoma el tiempo rápido, vamos a escuchar que inmediatamente el violín va a entrar con toda la velocidad, con toda la energía, no tan rápido quizá como el inicio del primer movimiento, no en ese peso, pero sí va a entrar bastante rápido y que retoma otra vez la tonalidad triste, la tonalidad fría. Creo que eso lo describiría perfectamente, la tonalidad fría del concierto en el que ya Vivaldi nos había acostumbrado desde el primer movimiento. Escuchemos el tercer y último movimiento y por tanto cómo concluye la obra de las 4 estaciones de Vivaldi. Así empieza este movimiento y notamos entonces que no entró quizá, como les decía, pesadamente, pero sí entró muy rápido. El violín entra rápido y ¿qué nos dice el soneto? Empecemos quizá, la mejor manera de saber cómo entender esto es escuchar las propias palabras del compositor, lo que nos quiere decir con esta música. Camminar sopra il ghiaccio e a passo lento, per timor di cader, ginsere intenti. Gir forte, sdruzziolar, cader a terra, di nuovo il sopra il ghiaccio e correr forte. Caminar sobre el hielo y a paso lento, por miedo a caer, avanzar con cuidado. Ir firme, resbalar, caerse al suelo, de nuevo ir sobre el hielo
y correr rápido. Entonces nos estamos imaginando una persona que está luchando contra las dificultades de caminar en el hielo helado y muy resbaloso, muy peligroso. Entonces va lento, va lento. El violín va, ustedes notaron que iba medio inseguro sobre un piso, que era la base continua de un bajo. Solo sonaba una nota y se quedaba en esa nota, que es el fa. Fa, haciendo la nota fa, 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 se quedaba haciéndola, y el violín mientras tanto iba haciendo su armonía, su melodía tan interesante. Vamos a escuchar entonces cómo continúa el concierto, que ya, como les decía, concluye esta gran obra de las 4 estaciones. Ya para concluir dice Vivaldi: Sinché il ghiaccio si rompe e si disserra, sentir uscir dalle ferrate porte, Sirocco, Borea e tutti i venti in guerra, questo è il verno, ma tal che Gioggia a porte. Entonces dice: sin que el hielo se rompa y se desmenuce, sentir que sale de las puertas erradas, Sirocco, si bien recuerdan es el viento frío, ¿se acuerdan del viento frío? El viento, caliente, es el viento caluroso que viene de África. Bóreas, el viento frío que viene del Polo Norte. Y todos los vientos en guerra. Esto es el invierno. Pero tal, qué alegría nos trae. Entonces es interesante porque ya une el efecto de los vientos que se van a encontrar, pero que a su vez se agitan y producen también alegría, porque el invierno es una estación característicamente alegre. Y así concluiría esta estación, que les voy a dejar escuchando, y aprovecho para despedirme de todos ustedes. Nos veremos, nos escucharemos de aquí, nos encontraremos aquí en este programa, si Dios quiere, dentro de 8 días, para escuchar más música que nos ayuda a crecer en nuestra cultura y a subir al cielo a través de ella. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.